Amigos, otra vez yo acá en Cine en Corto, muy contenta que sigamos con el programa. Bueno, hoy tenemos poquísimo tiempo, traemos un cortometraje fantástico para ustedes. ¿Y de quién es? De Manuel Eizaguirre, un gran profesional del cortometraje, gran maestro, muy querido por sus alumnos. Y para conocerlo los invito a escuchar la siguiente entrevista. Cuando esperas la calma, Estamos acá en Chiclayo con Manuel Eizaguirre. Vamos a contarle a la gente quién es Manuel Eizaguirre y quién está detrás de estos cortometrajes que vamos a ver, como es Viajero y luego Verano. Bueno, gracias por la invitación, Katy. Bien, yo soy profesor de una universidad local, trabajo en 2 universidades locales, me apasiona el cine y eso es evidente en los trabajos que hago y también en el grupo de chicos que están haciendo cosas en Chiclayo, ¿no? Y bueno, los cortos los vengo haciendo desde la universidad. Al terminar la universidad le he dado continuidad al tema, es decir, no acabar la universidad y dejar el sueño de ser cineasta hasta cuando uno tenga plata, sino intentar hacer cosas con bajo presupuesto, con la gente más cercana, con amigos, con gente que uno ha podido tocar a lo largo del tema profesional, como profesor, como amigo, y por ahí he hecho algunos cortos, ¿no? Los cortos de la universidad, los cortos que he hecho fuera, vinculados con mi entorno familiar, con un entorno cercano, y por ahí quizás haciendo historias que puedan ser personales, ¿no? Y eso, no hay más historia que la historia académica y la historia de un cinéfilo. A mí me gusta mucho el cine y intento hacerlo, ¿no? Esa es la idea. Todo empezó con La abuela Genoveva, ¿no? Me acuerdo que pasaba una etapa un poco complicada en mi vida, sobre todo por el tema económico y familiar, y por ahí estaba lo de mi abuela que tenía Alzheimer, y quería contar algo, ¿no? A partir de ese problema, ¿no? Pero no algo vinculado solamente a la enfermedad, sino algo vinculado a cómo enfrentamos las personas que cuidamos a la persona, o en el caso de mi tía, que cuida a la persona enferma, ¿no? Entonces exploré, por ahí prestaba cámaras, me dediqué a hacer una observación en casa, a grabar, a ver qué se podía contar, ¿no? Y apareció lo de La abuela Genoveva, ¿no? Que fue algo interesante, ¿no? Porque me abrió además camino a poder acceder a un público nuevo que no estaba en una sala de proyección, sino que estaba en los blogs, en las páginas especializadas sobre el mal de Alzheimer. Y fue interesante poder contar algo que no nos hable sobre la enfermedad, sino sobre las personas que rodean al enfermo, ¿no? Y me interesó, me gustó encontrarme con la respuesta de la gente que me hablaba sobre el documental, que lo había visto por internet, querían verlo. Apareció esa nueva forma de mostrar un trabajo alejado de la proyección y cercano a quienes exploran o exploran la enfermedad o no sé, asociaciones de cuidadores sobre el mal de Alzheimer, y me vinculé con otros países. Fue interesante el camino que tuvo un documental pensado simplemente como la intención de conocer algo en casa y de contar algo que sucedía en mi casa, ¿no? ¿Fue duro? Sí, fue complicado, ¿no? Fuerte, en ¿no? principio uno puede decir, bueno, voy a grabar con alguien de mi familia, va a ser muy sencillo, voy a estar con la cámara grabando, no voy a tener ningún tipo de reparo porque voy a pensar en la cámara, pero uno descubre cosas a raíz de tener una cámara encendida y un familiar que encuentra en la cámara mayor familiaridad que a tu propio familiar. Uh-huh. Es más, en el caso de Viajero, mi papá exploró algo nuevo a partir de la cámara, ¿no? Yo en ningún momento le dije, mira la cámara y di las cosas que tú sientes y que nunca me has contado a la cámara, sino que él encontró una catarsis con la cámara. Él pudo desfogar todo lo que tenía dentro con la cámara y fue algo nuevo. Nunca me había dicho eso. Yo sentado ahí frente a él y él de pronto empezó a hablar a la cámara, quizá por el miedo a contar algo a su hijo, y la cámara fue un medio de desfogue interesante, porque además hace que la grabación sea experimental, pues, ¿no? De pronto ya no era yo el director, era mi papá o el entrevistado el que suelta todo su rollo en una cámara y lo hace sentir natural, ¿no? Lo hace sentir suyo, natural. Totalmente. ¿Cómo tú decides decirle a tu papá, oye, te quiero contar tu historia y que todo el mundo la vea? Porque hay cosas muy delicadas allí, sí. O sea, ¿cómo te lanzas tú a convencerlo? En principio nunca tuve una relación tan cercana con mi papá, ¿no? Lo veía muy poco, él era chofer de bus interprovincial, no sé, lo veía una vez al mes, una vez cada 2 meses, y yo quería entender algo más de mi papá, y yo lo veía enfermo, y yo sabía que ya su ciclo en esta vida iba a acabar, ¿no? Que iba a cumplir un ciclo, él tenía que irse. Y dije, no, hay que hacer algo, 1, para entender a mi papá un poquito más, para escucharlo, y 2, como un homenaje y que él se pueda sentir bien al saber que su hijo podía hacer algo que incluso ayude, porque la idea inicial, y es algo en lo que todavía quiero trabajar con el documental, es que esto lo puedan ver los choferes de bus interprovincial.
Pero bueno, me decidí, ¿no? Me prestaron una cámara también, no tenía equipo ya, me prestaron una cámara y me encerré con mi papá 2 días, en realidad 2 días a grabar intensamente y ver la rutina de mi viejo cuando llegaba a la casa, qué hacía, la soledad que lo embargaba y escucharlo, ¿no? Escucharlo en una entrevista, ¿no? Prácticamente la primera conversación íntima entre padre e hijo se dio a raíz del documental, ¿no? Y entendí muchas cosas que yo como hijo no entendía, que tenían que ver con un padre que había cometido muchos errores en el tema de la infidelidad y lo que sea, y sobre esa relación quizá malsana en algún momento con mi madre, ¿no? Y yo me enteré de cosas interesantísimas, ¿no? Y él quiso, ¿no? Yo creo que él ya estaba redimiéndose, ¿no? Estaba como que limpiándose algunas culpas y utilizó a la cámara, lo entendió, ¿no? Lo entendió. Yo creo que es complicado trabajar con los familiares. Es una forma interesante de contar historias porque los personajes a veces están en casa, pero hay que saber a lo que uno está preparado, ¿no? A enterarse de cosas quizá muy fuertes. Y yo creo que también ahí viene un tema interesante porque uno puede reescribir con ese material en el montaje cosas. Y esa reescritura es bonita cuando el personaje es alguien de tu familia, no es alguien externo, extraño, sino que es alguien a quien debes cuidar con mucho celo, ¿no? Tener mucho tino para no cometer excesos en un trabajo vinculado a alguien tan cercano como mi padre, ¿no? Claro, porque ahí viene una parte, y yo me pregunto, ¿no? El director y el hijo. ¿Cómo haces en ese momento para elegir qué le muestras al mundo de ese padre? Y por otro lado, si hubo algún conflicto entre el director y el hijo. O sea, el director quiere mostrar esta parte porque es contundente, porque es fuerte, y el hijo no quiere. ¿Hubo ese enfrentamiento dentro de ti? Sí, bueno, en realidad yo sí tenía en consideración eso. Yo creo que cuando una historia se manifiesta con el testimonio de alguien, ese alguien ya te da el primer permiso, ¿verdad? Con eso no estoy diciendo de que todos se lancen a hacer trabajos donde las verdades difíciles puedan ser mostradas. Hay que tener tino, el permiso del personaje. Pero yo como hijo creo que me enfrenté más a mi madre, separada de mi papá y casada en Alemania, vio el tráiler en Alemania, entonces le costó un poco el poder mostrárselo a su actual esposo, ¿no? Entonces ella sí me llamó y dijo, ¿qué has contado? ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué es esto? Yo estoy casada con alguien que no conoce mucho su historia. Entonces el enfrentamiento fue más mío y con mi mamá, y además después vino otro enfrentamiento porque mi papá antes de morir se casó nuevamente, y esta señora también tuvo que enterarse. Entonces los líos fueron más con mujeres que con hombres. No fue con mi padre sino con las mujeres de mi padre. Pero fue interesante, ¿no? Yo creo que, repito, cuando uno ofrece un testimonio y suelta frente a una cámara y frente a un realizador, bueno, hay definitivamente un trato, ¿no? Es tu personaje, es alguien a quien tienes que cuidar. Pero si previamente ha habido una conversación donde el otro te dice yo voy a contarte algo y quiero que tú lo muestres, yo creo que hay ese primer paso, ¿no? No hice ningún tipo de tema legal porque definitivamente en el documental hay que trabajar muchísimo con el tema legal ante cualquier tipo de testimonio que sea muy fuerte, pero yo como hijo estuve muy contento, ¿no? Me enteré de cosas que creo que me pudieron ayudar a entender a mi padre, ¿no? Y era algo que no había dado. ¿Y qué respuesta has tenido del público que lo ha visto? Así como tuviste la respuesta de la abuela Genoveva, que me parece un tema recontra fuerte. Yo llegué a verlo acá en Chiclayo y ahorita se me ha venido todo a la cabeza. Recuerdo que me movió muchísimo. Con Viajero, ¿qué respuesta has tenido del público? ¿Cuál es el feedback que te ha llegado? Yo pensaba que el principal público iba a estar asociado a los adultos, ¿no? Pero el público joven ha reaccionado muchísimo. Yo creo que de una otra forma mi padre representa una de las tantas formas de ser del peruano, machista, mujeriego, que cree que la mujer debe ser para la casa. Y yo creo que por ahí muchos chicos han identificado eso en sus casas o lo han identificado como propio porque quizás sus padres también han tenido este tipo de comportamiento en algún momento. No estamos generalizando, quizás estamos cayendo en algún prejuicio, pero es algo común, constante en el peruano. Yo creo que por ahí la gente lo ha recibido muy bien. Hay quienes se emocionan muchísimo. Ahora con el tema de las redes sociales la gente me habla, me escribe, y gente que lo ha visto que se emociona, que, repito, descubre a sus padres, a sus amigos, a sus familiares, tíos, lo que sea, y le mueve el saber que una historia que está proyectada en pantalla puede ser la historia de sus casas, de su vecino, de su amigo, ¿no? Y eso yo creo que ayuda muchísimo, ¿no?
y hay algo ahí, o sea, el corto no es condescendiente, no intenta mostrar a un padre héroe, sino una persona como cualquier otra, muy con ambigüedad y con problemas en su forma de apreciar el mundo, ¿no? A raíz de la formación que pudo haber tenido, o del entorno en el que se movía, el entorno del chofer de bus interprovincial, ¿no? A mí me pasó algo cuando lo proyectamos en Lima, y yo estaba allí presente y me llevé la sorpresa de que toda la sala lo tomó con mucho humor. ¿Pensaste que iba a ir por ahí? El montaje trató de levantar, ¿no? Cuando estaba con David Sandoval, con quien editamos el trabajo, quisimos darle ese toque de humor, ¿no? Movimos las piezas, no sé, se soltó al principio en la entrevista con las partes más divertidas para no poder explorar su mundo íntimo, y aprovechamos esas partes iniciales, entretenidas, divertidas, donde él se soltaba, y las colocamos como que para suavizar las partes más crudas con respecto a lo que cuentan, ¿no? Entonces sí fue buscado, el montaje ayudó muchísimo a que se sienta más divertido, ¿no? Hay un momento en el que cuenta los pasos para ser un hombre mujeriego, ¿no? Y eso es montaje, ¿no? Y eso es montaje, pero se pensó durante el rodaje, sin embargo ayudamos en el montaje a generar este mundo divertido del personaje, ¿no? Y ayuda, ¿no? La vida es cruda, es divertida, tiene momentos que pueden generar mucha gracia cuando uno recuerda las anécdotas, y momentos muy crudos, y quisimos darle al personaje esa naturalidad y esa humanidad, ¿no? Esa humanidad para alejarnos de la idea del chofer de bus interprovincial que chupa, que es mujeriego y que se dedica a matar gente en los accidentes, ¿no? Quisimos romper eso para mostrar al ser humano, y es un ser humano ambiguo, ¿no? No es un héroe para nada, es un ser divertido, con errores y con excesos también. A mí me pareció que el humor era uno de los grandes aciertos, ¿no? Para tratar de llevarme al otro plano, ¿no? El más profundo. Y vaya, yo particularmente sentí que conocía a varias personas muy parecidas, ¿no? Y que rompe un poco el tema de la condición socioeconómica, ¿no? Porque uno puede decir, no, la condición socioeconómica del chofer es lo que lo lleva a comportarse de una determinada manera o encajar en un perfil de peruano, ¿no? Y en realidad no es así, porque uno puede descubrir esa característica muy muy particular del personaje en cualquier realidad social o entorno socioeconómico de un país como el nuestro, tan diverso, con tantos prejuicios, y donde las maneras de ser están por encima de los niveles socioeconómicos en algunas oportunidades, ¿no? Y eso es algo interesante en Viajero, ¿no? A ver, y por otro lado, yo creo que cualquiera, espero equivocarme, pero creo que la gran mayoría de hogares se puede ver reflejado, ¿no? Y no hablo solamente de Perú, o sea, yo soy de Venezuela y te puedo decir que familiarmente me sentí muy identificada, ¿no? Con este prototipo de hombre. Y que me parece genial también abrirlo con humanidad. Párate y enséñame. Estoy segura que les encantó la entrevista. Y como se quedó corta, les prometo que pronto regresará la segunda partecita de esta entrevista. Ahora nos vamos a un corte y ya regresamos.